Estamos hoy en otro capítulo de Interview. Hoy tengo un gran artista de un estilo que la verdad no había hablado mucho en el canal. Un estilo bien neotradicional, con unos toques bien modernos. Y con nosotros está Camilo Osorio. Mucho gusto. Hola, Camilo, ¿cómo está? ¿Cómo Bien, va bien, todo? muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Bien, aquí, súper tranquilito. Estuve haciendo una espalda en 3 días. Bueno, continuando una espalda. Y bien, todo súper bien. Eso es sorprendente porque realmente recuerdo que siempre fue así, digamos, en convenciones. Siempre trabajos grandes, trabajos de convención. O sea, realmente es un artista de convención más que todo, ¿no? Es decir, o sea, lógico, trabajas en tu estudio y todo, pero muchas convenciones haces, ¿no? Sí, pues creo que principalmente empezó así, como que al principio por mostrar el trabajo, por querer hacer piezas más grandes, pero día a día a lo que fue evolucionando, a lo que mi portafolio fue creciendo, básicamente es mi diario vivir. Sí, casi siempre hago piezas así de grandes. De hecho, la clienta que estoy tatuando es un trabajo, no era como algo para mostrar o algo así, sino que era algo para un trabajo del estudio. Sin embargo, con el tiempo, a medida que fuimos avanzando el proyecto, me iba gustando mucho y quería como poder mostrarlo, poder exponerlo. Y por eso ya, Comenzó un trabajo de estudio, entonces digo, bueno, vamos a ponerle un trabajo de exposición. sí, exacto, comenzó en el local. Empezamos a hacerlo, empezó a gustarme cómo estaba quedando. Ella también tuvo la facilidad de poder viajar porque ella también es de otra ciudad, no es de Bogotá. Ella pues vive en Pereira y pues viajó un tiempo a Bogotá, luego estuvimos en otra expo y pues aquí la terminamos. Y pues también voy viendo ese tipo de clientes porque también son personas que aguantan, digamos lo que te digo, son 3 días de aguante, Sí, eso es un trabajo duro, es un trabajo fuerte. no cualquier persona se aguanta 3 días de dolor y por eso tomo la decisión de ese tipo de clientes poder llevarlos a exposiciones, que básicamente sí es mi día a día porque aproximadamente estoy en una convención cada fin de semana, ya sea en cada fin de semana o cada 15 días, pero casi siempre estoy así. De hecho, en las últimas 5 semanas he estado en Turquía, Claro. en Te acá vi en como, creo que fue en una de Italia, o eso fue el año pasado, ¿no? Eso fue el año pasado en la de Milán. Pero ahorita hace poco estuve en Argentina, estuve en Turquía, en Estambul, estuve en la de Polonia, estuve pues en una acá grande que es en Bucaramanga y ahorita en Medellín. Entonces son como en 6 semanas he estado en 4 convenciones. Y no solo acá en Colombia, sino que vaya a Europa, vuelva y va. Y en ese contexto uno se pregunta, bueno, un artista de tatú que viaja tanto, me imagino que es soltero, no tiene familia, digamos así, de niños, perros, no, digo yo, o sea, ¿cómo sería esa parte? No, yo tengo el apoyo de mi familia, de hecho, pues sí tengo mi pareja y lo que hacemos es viajar juntos. Afortunadamente ella ahora se dedica al tatuaje también. Ella es docente pues de profesión, es docente de inglés, pero desde niña también le gustó mucho el tatuaje y cuando nos juntamos decidió cómo hacer la transición. Entonces, claro, al principio era complicado porque ella trabajaba en colegio y pues yo tatuaba y pues yo viajaba mucho y ella sí tenía que cumplir un horario. Pero ahora que se dedica netamente al tatuaje, podemos viajar juntos y es lo que más de pronto nos ha servido también para la relación, poder conocer cosas nuevas, conocer países. Y tenemos una perrita y tenemos un apoyo muy grande de las familias, digamos, en este momento. La está cuidando mi mamá y a veces cuando mi mamá no puede, lo cuida la mamá de ella y así estamos. Siempre se queda alguien en el apartamento de nosotros y la perrita siempre está acompañada. Súper, súper. Bueno, Camilo, digamos, ya entremos como que en el tema del tatú, ¿no? De tu estilo. Es un estilo neotradicional, pero con un enfoque, como te digo, como más gráfico, digámoslo así, es un lenguaje más de eh, minimalista, digámoslo, en el vemos neotradicional, o cómo tú definir esto de estilo. Bueno, cuando yo empecé a tatuar aproximadamente hace 12 años, que tú que llevas en este mundo del tatuaje también harto tiempo, sabes que sí habían ya facilidades, pero igual eran muy limitadas a como son ahora.
Entonces, cuando yo empecé a tatuar, empecé en un pueblito muy pequeño donde no había casi como la oportunidad de comprar implementos, poder aprender de alguien en ese momento en las redes sociales, ni en el internet, ni nada. No había como mucha información del tatuaje, era como lo que te enseñara tu mentor. Entonces tuve un muy buen maestro que se llama Carlos Arrieta. Al día de hoy lo quiero, lo aprecio mucho, lo visito, le llevo cosas, de las cosas que yo me gano, voy y le doy máquinas, pigmentos, todo, porque siempre he estado muy agradecido. Abriendo ese contexto, yo hacía de todo. Hacía sombras, minimalismo, tribales. En ese momento se hacía mucho maori, Claro, el total. lobo con los Sí, sí, sí. árboles, todo esto. Entonces, cuando empecé a tatuar, yo dibujaba mucho neotradi sin saber que era neotradi. Simplemente me gustaban como los dibujitos y los hacía. Y como él es como un tatuador como muy tradicional, él es una persona mucho más mayor que yo. Entonces, tenía como muy enfocado como el estilo tradicional, el estilo japonés, y por ahí, Que es la base del exacto, neotradicional, ¿no? El tradicional. De ahí entonces viene el nombre. por ahí me fui enfocando un poco como a esa parte ilustrativa. Tuve la fortuna de poder hacer todos los estilos, de hacer realismo color, porque eso me enseñó él. Entonces, cuando yo empecé a enfocarme como tal en el neotradicional, empecé a estudiarlo un poco más, se me facilitó un poco al poder haber abarcado todos estos estilos para poder llevar eso a una identidad gráfica un poco más personal. Claro. Entonces, así, hace unos años para acá, Pero digamos, por decirlo algo, ok, listo, conocemos el neotradicional. Bueno, tocaría definir qué es neotradicional, ¿no? Que sería como que la mezcla entre parte tradicional y muy neo de realismo o neo de ilustración. el neotradicional se basa mucho en la ilustración. Sí, es netamente ilustrativo, inicia o sus inicios son extraídos del Art Nouveau, que es una variante grande desde donde ahí empieza el estilo neotradicional. Entonces, cuando surge el neotradicional, es la mezcla entre el tradicional o tradicional americano o japonés, ¿sí? Todo esto antiguo y lo nuevo, que era más como enfocado como más hacia a la nueva escuela en ese momento, como a la época de los 2000 aproximadamente. Entonces no era ni nueva escuela ni tradicional, ¿sí? Pero está mucho más pegado al tradicional, porque era como la evolución de ese tradi muy americano, como que empezándose a desprender un poquito de ese tradicional. Entonces un poco más de color, un poco más de líneas, de variantes de líneas, delgadas, gruesas. Si tú ya hacías algo muy deformado, ya empezaba a irse hacia la nueva escuela. Entonces como esa mezcla entre los, Yo a veces veía, a veces en la nueva escuela como muy cómic, no cómic, sino como muy como muy muñequito, digamos, cartoon. muy cartoon. Sí. Y de hecho en la época de los 2000 se vivió un auge de New School durísimo. También Sí, mucha total. influencia de la música, que de pronto Blink-182, como que ese tipo de bandas de punk, de neopunk, empezaron como a mover mucho esa oleada de ese New School. Algo muy interesante del neotradi es que es un estilo muy atemporal, como que como va muy basado en el Art Nouveau, como que tiende a tener una estética muchísimo más prolongada, digámoslo así. Se lo pueden hacer personas que tengan 18 años recién cumplidos a personas de 40, 50, 60 años y aún así se les va a ver muy bien. Por eso es un estilo que siempre está como muy en auge, como que nunca pasa de moda, como Sí, que es algo se ve atemporal. moderno, ¿no? Se ve Y moderno, exacto. así se haya hecho Así unos es, cuantos años exacto. atrás, sí, es Sí. verdad. Y digamos ya el tema, digamos, de algún específico tatú. Llega el cliente y te dice, yo vi algo tuyo o yo quiero, digamos, no sé, por decirte, voy a decir algo que de pronto puede estar poco. Un, lo que está de moda de pronto, una mascota, pero al estilo neotradicional. Usted en ese momento, ¿cómo llega o cómo es la comunicación en un instante, en un primer instante con tu cliente? En este momento es muy fácil porque contamos con un portafolio. Entonces, básicamente yo tatúo como lo que yo muestro y exhibo. Y las personas se acercan a mí por ese estilo de tatuaje que yo muestro. Entonces, en este momento es muy fácil para mí porque
si alguien quiere un perrito en Neotradi, yo ya tengo varios, Portfolio. exacto. O sea, de ahí no se puede salir, es decir, una persona, porque digamos en un estilo realista, dice, no, yo quiero el realismo de tal, no sé, un portrait de mi papá, mi mamá con una rosa, ¿ok? Ahí, digamos, en el neotradiento estilo, no entraría, no podría entrar algo así. Sí se puede, pero igual hay ciertas limitaciones. Digamos que yo retratos de personas en Neotradi los hago, pero con algunos ciertos detalles muy en específico que van enfocados más al estilo Art Nouveau, como un poquito más clásico. Claro. Porque ¿qué pasa? Que a veces hay personas que llegan como que no, quiero la cara de mi mamá en forma de Valquiria. Y uno dice como que no, no se va a ver estético, no se va a ver muy bien. Ya. Es a mi percepción personal, considero que no me parece que se vea tan bonito. He visto tatuadores que lo hacen y es muy respetable y está bien, pero desde mi concepto, para mí no es agradable ver ese tipo de modificaciones. Ahora, si es una cara de, de una persona, un familiar, principalmente para mí es muy importante que tenga una buena fotografía, ¿sí? O sea, el 50% de que ese tatuaje me quede bien, y lo hablo de manera personal, es una muy buena fotografía. Que la fotografía sea estética. Porque cuando yo busco referencias de, de, de retratos femeninos, que en este caso es lo que hago mucho, siempre trato de que los cánones sean muy bonitos a mi percepción, ¿sí? Que tenga una nariz muy bonita, que el mentón no sea tan pronunciado, que los ojos sean un poco grandes y expresivos. Entonces, eso siempre trato de verlo para que, pues digamos que pueda yo hacer algo un poco más estético. Si es enfocarme netamente a lo que es la cara de una mamá, de una tía, de una hermana, de una abuela, me tengo que guiar mucho de los detalles que están ahí, que si los ojos son pequeñitos no le puedo hacer Sí. ninguna modificación o algo así. Y digamos, para complementar tu trabajo de tatu, ¿tú pintas o ilustras aparte de eso? Sí, últimamente me encuentro mucho pintando en acrílicos líquidos y manejando como muchas aguadas, y esto me ha explotado la cabeza de otra manera porque he hecho como ciertas texturas que pueden ayudarme a complementar y hacer en el tatuaje. Antes no, bueno, a mis inicios estudié como mucho de pintura, de ilustración. O sea, si eh, estudiaste, tuviste unos estudios sí, previos. sí, pues realmente no lo terminé, pero sí estudié media carrera de diseño de ilustración gráfico y digital. Pero yo ya tatuaba. Yo tatúo desde los 16 años, desde que estaba en el colegio. Entonces, ya cuando salí del colegio con el ánimo de aprender más, de querer saber más de ilustración, me metí a estudiar diseño, ilustración gráfico y digital, y estuve Que estudiando ahí. totalmente eso me imagino que es lo que ha ayudado también a llevar este estilo tuyo, porque es un estilo muy ilustración y muy gráfico, o sea, muy de diseño actual. Sí, de hecho, los primeros semestres que tuve en la carrera fue mucha ilustración, dibujo anatómico, diseño tipográfico, todo enfocado como a teoría del color, psicología del color, todo enfocado como hacia la parte gráfica. Cuando yo ya empecé a sentir que, bueno, eso fue como en un momento de mi vida donde muchas cosas cambiaron, porque como te decía, empecé a aprender en un pueblo muy pequeño, y cuando trasciende o cuando evoluciona de ahí es porque me invitan a trabajar en un estudio grande que en ese momento se llamaba Dermoline, y decido trasladarme de la ciudad de donde estaba a la capital, y ahí es donde empieza como que ya el proceso más evolutivo. Tuve que dejar la universidad. En ese tiempo ya tenía un poquito más de citas y todo, entonces como que pasé como ya a tatuar ya profesionalmente. Y digamos, ahorita con esta tecnología, todo lo cosas nuevas como la IA, que tú le dices, hágame esto y esto, ¿cómo utilizas esa tecnología a tu favor? ¿O eso en contra? No lo sé. Yo considero que cada herramienta que sale es una oportunidad nueva para tu facilitar la manera de hacer las cosas. Al principio me daba un poco de temor porque empezaron a salir como esos muñequitos muy bien hechos, pero con las manos todas torcidas y eso. Y yo decía, uy, no, eso se ve rarísimos. Pero en este momento ha evolucionado tanto
que yo, no todos mis diseños, pero algunas cosas trato de generarlas por inteligencia y después de generar la imagen, lo que hago es ilustrarla a mi estilo. Entonces, uso la herramienta no para hacer un tatuaje, sino que para generar una base y de ahí poder hacer mi diseño. Hace poco le hice un tatuaje a un chico que es tatuador muy bueno que se llama Radwan. Es como una cyborg. Entonces, en la, digamos que en internet uno ve muchas referencias, pero como que no tan adaptadas a lo que uno quiere. Entonces, la inteligencia artificial me ha ayudado como a sacar esas Sí, ideas yo loquitas pienso para que todas las herramientas, si usted las sabe utilizar, y son útiles, porque todo el mundo es que se asusta. Es como cuando cuando... salió el iPad, cuando salió Sí, la pen, pero cuando salieron no. los cartuchos, era como que no, eso no Sí, total. entiendo. Y creo que esta ayuda mucho a ese estilo. A ese estilo, sí, yo no lo uso siempre, pero sí la he usado para adaptar muchas de las imágenes que quiero, digamos que como modificar. Claro, claro. Camilo, bueno, y entonces en este momento que está, o sea, ya muchas convenciones, muchos viajes, ¿cómo ves el exterior? Es decir, ¿cómo ya desde ese punto de vista, digamos, de un artista aquí local y al poder salir tanto y porque ha sido tantas convenciones, ¿cómo piensas que está el nivel de un artista latinoamericano? Nosotros tenemos un nivel y un potencial grandísimo de ser de los mejores del mundo. Y creo que en este momento lo estamos logrando. Lo estamos logrando porque tenemos unos referentes grandísimos aquí, como lo es Hernán Yepes, como lo es Juan David Rendón, como lo son John Alex Cruz, que son personas que han salido al mundo, que han mostrado su trabajo, que han hecho y han brindado un aporte grandísimo por el tatuaje y considero que estamos evolucionando mucho. Las personas aquí tienen dijo mi amigo, sé que tienen ese hambre de querer evolucionar y eso es lo que hace que nosotros que crezcamos, que seamos personas trabajadoras, que seamos personas que siempre queremos evolucionar, que siempre queremos progresar. Para mí eso es un orgullo. Cada vez que yo salgo del país y conozco un lugar nuevo, cada vez me enamoro más de estar en Colombia. Y conozco muchos lugares, aproximadamente ahorita conozco 15 países. Y siempre que voy me gusta estar por allá, conocer la cultura, conocer todo, pero siempre me alegra volver. Siempre estoy feliz de volver, siempre estoy feliz de estar acá, de compartir con los tatuadores que hay acá que son muy, muy buenos. Conozco gente muy buena de Europa, de Centroamérica también. Y ahorita también estuve en Sudamérica, ya más hacia el sur, como hacia Argentina, también conocí gente increíble. Y igual considero que nosotros tenemos un potencial de ser unos tatuadores. Yo pienso que, digamos, en esa parte que estamos hablando del artista latino, el artista latino también cuida a su cliente. Es que yo veo que, digamos, en otros lados, el cliente es algo ahí, pero no, aquí se cuida al cliente, el artista dice mucho estudio de la piel, todo. Esa parte. Lo que pasa es que también de cierta manera por nuestra cultura siento que tenemos como un tacto para conservar los clientes, como tú lo dices, un tacto para poder vender una pieza, poder, digámoslo así, como que, ¿cómo se le dice? Se me olvidó la palabra, como fidelizar a un cliente. Sí, Entonces, yo creo que es eso, porque lo que te decía la chica que estoy tatuando es una clienta que llegó porque yo tatué a su pareja y quería hacerse a la pareja le hice el brazo y a ella quería hacerse toda la espalda y empezó como una cita del estudio y al punto en el que todos mis clientes en este momento se van volviendo amigos, porque pero que no es solo como que un cliente que yo veo por una eso es lo que sola te vez y digo, ya. que aquí es así, si Sí, me entiendes, interioriza uno. Y creo que esa también es parte del éxito, de que una pieza salga bien, porque es una conexión. sí, exacto. Yo siempre considero eso, que un tatuaje o las personas que se tatúan con uno siempre se llevan una parte grande de uno porque van a estar marcados toda la vida por lo que uno les hace. Entonces, para mí es sumamente importante. Yo siempre aspiro a sentirme muy cómodo con los clientes, que ellos se sientan muy cómodos conmigo para poder tener una relación mucho más bonita, mucho más amena.
nunca me gusta tatuar y ponerme los audífonos y no hablarle. Considero que eso no, Sí, eso también eso es duro. no, Sí, eso es verdad, eso considero es que duro. tengo que tener un tacto hacia mis clientes. Si no me cae bien o no considero que alguien que me cotizó un tatuaje no está afín conmigo, considero no hacerlo. Claro, total. Bueno, Camilo, ya casi estamos llegando aquí al final de nuestra conversación. Chévere que estés acá, porque de verdad hace mucho tiempo te conozco en lo que sigo y de verdad he visto tu avance. Y creo que en el estilo tuyo ya tú eres referente. Muchas ¿Sí me gracias. entiendes? Bueno, antes de irnos y todo, yo siempre le pido a los artistas y todo un tip, un, Ok. un tip, un tip de tatú y un tip de pintura. ¿Qué le dice a los chicos? ¿Cuál sería un tip de tatú? Un tip de tatú, la preparación, para mí prepararse es algo fundamental. Estudiar, Pero prepararse, digamos, en el seteo o antes todo. no desde el diseño, ¿sabes? Muchas veces he visto que las personas como que hacen un diseño un día anterior y, bueno, esto lo hago y lo voy resolviendo ahí en el momento. Si tienes la capacidad de improvisar es porque ya tienes un conocimiento amplio. Si no la tienes, es muy importante estudiarlo. Estudiar Ok. la pieza, hacer un diseño, pintarlo, ver qué colores vas a poner, el por qué vas a poner estos colores. Entonces siempre considero planeación. Es Listo. algo Ese es para el tip mí, bueno. un tip demasiado importante. Bueno, no sé si está muy amplio. Sí. Entonces, la planeación es algo fundamental. Si no tenemos la capacidad de improvisar todavía, hay que tener una planeación. Ya un poquito más enfocado al tatuaje. No, ese sería el de tatú. Bueno. Ahora, uno de pintura. Ya que pintas ahí. Uno de pintura, en este momento me gusta probar esos acrílicos que hablaba contigo ahorita, acrílicos líquidos. Para mí algo que me funciona demasiado es trabajar capa sobre capa y muy aguado, porque eso te ayuda a generar unas texturas nuevas de claro, pasar a oscuro, a lo más saturado, y puede salir como algunas texturas, algunos detalles muy bonitos respecto a a ese tipo de pintura. Para mí, desde lo claro hasta lo más oscuro, lo más saturado. Súper. Bueno, Camilo, muchas gracias de verdad por estar aquí en el Gracias. interview. Gracias a ustedes y nos vemos en la próxima.